Hoy vamos a hablar de los detalles claves de cada libro de la Biblia. Vamos a comenzar con el Viejo Testamento, que se compone de 5 libros de ley, 12 libros de historia, 5 libros de sabiduría o poéticos, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. El primer libro es el Génesis, donde Dios crea el mundo y escoge a un pueblo especial. El Éxodo es un libro donde Dios libera a su pueblo, los israelitas, de la esclavitud en Egipto. Seguido por Levítico, donde el Dios Santo explica cómo se le debe adorar. Continuamos con el libro de Números, donde nos muestra la historia de israelitas que vagaron 40 años en el desierto de Sinaí dudando. Seguido por Deuteronomio, donde Moisés les recuerda a los israelitas su historia y las leyes de Dios. Continuando con Josué, donde los israelitas conquistan y se establecen en la tierra prometida de Canaán. El libro de Jueces, por su parte, nos muestra a un pueblo de Israel que pasa por ciclos de pecado, sufrimiento y salvación. En el libro de Ruth encontramos una nuera fiel que refleja la fidelidad, el amor y el cuidado de Dios. Seguimos con el libro Primera de Samuel, donde las 12 tribus de Israel se unen bajo un rey. En Segunda de Samuel, David se convierte en el más grande rey de Israel, aun cuando tiene ciertos defectos. En Primera de Reyes vemos cómo Israel es dividido entre naciones rivales, las del sur y las del norte. En Segunda de Reyes vemos cómo ambas naciones hebreas son destruidas por su desobediencia a Dios. Primera de Crónicas nos habla del imperio del rey David, que es muy detallado y analizado. Mientras Segunda de Crónicas nos trae la historia de Israel desde Salomón hasta la división, hasta la destrucción. En el libro de Esdras entendemos la renovación espiritual que comienza después de que los judíos regresan del exilio. Por otra parte, en Nehemías vemos a los judíos exiliados que regresaron para reconstruir los muros destruidos de Jerusalén. En el libro de Esther vemos una hermosa joven judía que se convierte en reina y salva de la muerte a sus compañeros judíos. El libro de Job nos muestra cómo Dios puede permitir el sufrimiento humano debido a sus propios propósitos. El libro de Salmo es un antiguo cancionero de oraciones judías, un despliegue de alabanzas al Señor y también de ciertas quejas que le hacemos a nuestro Dios. En el libro de Proverbios podemos ver ciertos dichos memorables, concisos, que animan a la gente a buscar la sabiduría. En Eclesiastés, el mensaje principal es que apartados de Dios, la vida es vacía y poco satisfactoria. Seguido por el libro Cantar de los Cantares, que nos muestra que el amor conyugal es algo hermoso y que vale la pena celebrarlo. El libro de Isaías nos habla del Mesías, que vendrá para salvar a la gente de sus pecados. Jeremías nos muestra, después de años de comportamiento pecaminoso, cómo Judá será castigado. En Lamentaciones nos habla de un poema desesperado por la destrucción de Jerusalén. El libro de Ezequiel nos habla de aunque Israel se encuentre en un exilio, esa nación será restaurada. El libro de Daniel nos muestra la fidelidad a Dios en un ambiente desafiante, donde Daniel es bendecido. El libro de Oseas nos habla del matrimonio del profeta con una prostituta y refleja la relación de Dios con Israel.
En el libro de Joel vemos cómo una plaga de langosta refleja el juicio de Dios a su pueblo pecador. En Amós nos indica cómo la verdadera religión no es solo un ritual, sino que es tratar a la gente con justicia. En Abdías se nos habla de cómo Edom sufrirá por su participación en la destrucción de Jerusalén. En Jonás vemos un profeta renuente, huyendo de Dios, que es tragado por un pez gigante. En Miqueas leemos acerca de Israel y Judá, que sufrirán por su idolatría e injusticia. En Nahum vemos a Nínive, poderosa y malvada, que caerá ante el juicio de Dios. Habacuc, por su parte, nos insta a confiar en Dios, incluso cuando parezca injusto o que no responde. En Sofonías estudiamos que el día del Señor vendrá con juicio severo. En Ageo nos habla de los judíos que regresaron del exilio y tenían la necesidad de reconstruir el templo de Dios. En Zacarías observamos los exiliados judíos que deben reconstruir su templo y anticipar la llegada de su Mesías. Y en Malaquías vemos cómo los judíos descuidan su actitud hacia Dios. Con esto concluimos el repaso del tema central de los libros del Viejo Testamento.